Hola a todos, qué rico encontrarnos de nuevo en estas videocolumnas de la revista PIM. Y hoy vengo a recomendarles este libro que se llama Capacidades Adaptativas. Este libro lo escribe Juan Carlos Eickhols, quien es experto en innovación, transformación de las organizaciones y gestión del cambio. Y traigo esto a colación porque me pareció un libro sumamente interesante, con una mirada muy distinta a cómo se abordan los retos que se tienen con la transformación digital, la innovación. Y bueno, todas estas cosas que trae el mercado, los cambios, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, que implica que una organización pueda adaptarse rápidamente a todas esas exigencias y que no se enfocan solamente en un trabajo técnico, sino también en un trabajo adaptativo, que es precisamente de todo lo que se trata este libro. Y para poder diferenciar un poco, me voy a remontar, por ejemplo, hace 2 décadas, cuando empezaron a salir empresas al mercado como Google, Facebook, que eran startups en su momento, y empezaron a cambiar todo el panorama, a mover la velocidad, incluso Netflix también entra ahí, mostrando que en las organizaciones el liderazgo debe irse adaptando a esas condiciones cambiantes y que precisamente no se puede enfocar solamente a cómo sabemos hacer las cosas de forma tradicional y lineal, sino también una mirada sistémica a todo lo que tiene que pasar en una organización para adaptarse, para tener velocidad, para responder a esos cambios. Sabemos que en ese tiempo algunas organizaciones lograron adaptarse rápidamente y competir con esos nuevos actores. Otros, digamos que lograron cambiar un poco, pero después se rezagaron y otros definitivamente desaparecieron. Ese es el caso, por ejemplo, de Nokia. Cuando hablamos de trabajo técnico y hablamos de trabajo adaptativo, como su nombre lo dice, lo técnico va muy es al saber hacer desde la teoría, desde el conocimiento, desde lo que hemos estudiado, desde nuestra especialidad. Mientras que el trabajo adaptativo va a requerir enfocarse mucho más en las personas, en lo que pasa con ellas, en su psicología, en cómo es su relacionamiento, cómo son sus habilidades más blandas, para poder irse a esos cambios a la velocidad que se requiere. Entonces, por ejemplo, aquellas organizaciones que han venido siendo más tradicionales o como lo llaman en el libro, resolutivas, jerárquicas, bueno, hay varias, digamos, clasificaciones. Estas empresas están acostumbradas a tener, digamos, un liderazgo donde hay más dependencia de esa figura de autoridad, donde se dan más instrucciones, en fin. Cuando hablamos del lado adaptativo, estas organizaciones necesitan estructuras un poco más livianas, donde se devuelva el trabajo a esos colaboradores, donde ellos estén involucrados tomando decisiones, donde precisamente tengan autonomía para ir a mayor velocidad, donde se sientan involucrados y tengan un sentido de pertenencia por las decisiones que toman. En fin, va mucho más allá que simplemente esas instrucciones de el que hacer en la tarea y se enfoca más en las personas que hacen la tarea. Entonces, para poner 2 ejemplos, Netflix tiene un liderazgo sumamente adaptativo porque se enfoca en conseguir personas que no solamente sean muy buenas en su parte técnica, sino que también tengan esa autonomía, esa libertad, esa flexibilidad de poder tomar decisiones, de hacerse cargo de aquellas decisiones que toman, de enfocarse si bien a los resultados, pero movilizando varias personas que tienen diferentes facciones dentro de la organización. Esto quiere decir que cuando estos líderes se enfrentan a este tipo de trabajo, ya aquí no es tanto sobre la instrucción, sino las preguntas que se hacen a esos colaboradores, cómo se devuelve el trabajo, cómo ellos participan activamente de un resultado y no esperan que solamente la autoridad sea quien lo resuelva o que tenga todas las respuestas. Esto permite que a la toma de decisiones puedan, digamos, responder a esos desafíos de mercado en una velocidad distinta. Como lo dije en la columna anterior, incluso empieza a haber mucho del mobbing que hablamos en ese momento, porque cuando llegan capacidades nuevas o nuevas miradas que rompen el status quo, pues se genera bastante resistencia y empiezan a haber unos elefantes por ahí que nadie quiere hablar de ellos. Las evasiones para hablar de los problemas.
digamos que muchas reuniones siempre están enfocadas en cómo lo hacemos, cuál es ese reto técnico, pero muy poco en cómo nos sentamos a conversar, cómo tenemos esas conversaciones difíciles donde debemos llegar a acuerdos, cómo valoramos el conocimiento de quienes ya estaban, pero también de los que llegan, cómo hacemos para que el trabajo en equipo sea mucho más constructivo, para que no se trabaje por silos, sino por procesos. En fin, hay unos retos súper interesantes que además cuando empiezan a dar la transformación digital llega un punto de quiebre que dice, bueno, acá esto está funcionando, pero no estoy teniendo los resultados que estoy esperando, y es porque no se está dando esa mirada en las personas, en la cultura. Aquí hay 5 claves organizacionales en el reto adaptativo y es: 1, ¿cuál es el propósito de la organización que moviliza a la gente, los llevan a que se sientan con mucha más pertenencia por lo que hay que hacer? Lo segundo es el tema de la estrategia, tenerla muy clara. 3, también temas de cultura. 4, talento. Y además de eso, pues todo esto reunido pues nos da también como esa mirada hacia dónde va el enfoque de la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son esos retos a los cuales debe enfocarse, no solamente desde lo técnico, sino desde esas habilidades que tienen y deben desarrollar las personas? No quiero hacer más spoiler del libro, creo que tiene cosas muy interesantes y se van a dar cuenta que mucho de lo que van a leer ahí van a decir, me suena, pasa en mi organización, esto lo estoy viendo, y que además son temas que uno a veces como ser humano se carga un poco en términos de emoción, de estrés, de tensión, incluso porque uno quiere sacar las cosas adelante, pero se enfoca mucho en el reto técnico, pero hay unas habilidades adaptativas que hay que empezar a desarrollar y es un tema sumamente interesante para sus organizaciones y para sus equipos. Entonces, pues bueno, ese lo encuentran pues en varias librerías nacionales, así que nada, súper recomendado y que me cuenten cuando lo lean cuáles son sus apreciaciones. Un abrazo, chao.